I avui presentarem la setena mentida, que tracta de les formes d'organització, dels tipus d'organització, que per nosaltres és un tema clau en el funcionament dels moviments socials. Presentarà aquesta ponència amb Fernando Cardoso, membre d'Atac Catalunya, y después farem un debat amb el temps que s'obri fins a la següent conferència. Muy bien, bueno, gracias por vuestra presencia, gracias a ATAC por invitarme a poder explicar un poquitín este tema o esta mentira, como han puesto este año aquí en la escuela, ¿no? Parece ser que esta es la séptima de las que se han ido explicando. Es interesante esto porque actualmente estamos viviendo en una sociedad en que los medios de manipulación van repitiendo de una y mil veces toda una serie de eslóganes que a fuerza de repetirse pues parece que son verdades, ¿no? Pero en realidad efectivamente vienen a ser auténticas mentiras. En este sentido os quiero citar a una persona, a un personaje o una persona que ya fallecida, que si alguien tiene curiosidad vale la pena investigarlo, es el Edward Bernays. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Este hombre es el que inventó, era pariente de, no sé si familiar de Sigmund Freud, emigró a Estados Unidos y es el inventor de la publicidad y de las relaciones públicas a principios del siglo XX. Y este hombre se dio cuenta del poder que ejercía la publicidad y, bueno, la inventó él. ¿Cómo lo inventó? Bueno, pues con la Primera Guerra Mundial allí hicieron una campaña para reclutar jóvenes para que fueran a luchar a Europa y les sorprendió el éxito. No se lo esperaban, teniendo en cuenta que era una población bastante pacífica. El resultado de esta campaña de propaganda sobrepasó con creces sus expectativas. Y entonces, a partir de ahí, el Edward Bernays, que participaba en esa campaña, empezó a pensar que aquí había un filón y a raíz de eso, pues sentó las bases de las relaciones públicas y la publicidad. De manera que haciendo propaganda, haciendo publicidad, es posible modificar comportamientos mentales y hacer que las poblaciones vayan hacia un lado o vayan hacia otro. De hecho, un entusiasta seguidor de Edward Bernays fue Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Es decir, que tenía su libro como de cabecera para ir explicando todo lo que explicaron los nazis durante su triste pasado, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que comentaremos hoy es una de esas mentiras también y tiene una particularidad, y es que no se suele hablar mucho de ella. Y básicamente es aquello de decir que los modelos organizativos jerarquizados o verticalizados pues son más eficaces, funcionan mejor que aquellos modelos que son más participativos o que son donde el poder está como más repartido, ¿no? Y esto, pues bueno, ha calado y cala en muchas personas, personas de buenos sentimientos y en fin, y demás, que piensan que la única manera es que haya pues alguien que vaya dirigiendo para que la cosa funcione, ¿no? Bueno, hoy tenemos datos suficientes como para demostrar que no es así, que es todo lo contrario, y lo que conviene es pues observarlos, analizarlos y meditarlos para poder verlo claro. Esto viene a ser un poco como durante los tiempos pasados se decía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y que todos los planetas giraban alrededor del Sol, ahí alrededor de la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente esta mentira durante muchos años funcionó, pero solamente tras observaciones y análisis exhaustivos, pero al final se vio que no, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ocurre algo parecido también, ¿no? Es decir, observando y analizando los fenómenos sociales, pues podemos desmontar esto que lleva por título la sesión de hoy.
Un poco la presentación o el guión de la charla empezaré haciendo unas definiciones, es decir, para dejar los conceptos claros, qué significa verticalidad, horizontalidad y eficacia, que es un poco el título de la charla. Luego veremos ejemplos. Algunos ejemplos, hay muchos, hay una multitud, yo he hecho una pequeña selección, pero luego en el debate podemos comentar otros o sobre los que yo explicaré. Tenemos ejemplos históricos, tenemos ejemplos actuales, tanto de un modelo como del otro, y veremos un poco, podemos sacar conclusiones. Otro aspecto que comentaré, que creo que es un aspecto también muy interesante, es qué dice la ciencia hoy en día al respecto. Es decir, hoy en día ya hay conocimientos científicos serios, rigurosos y profundos que confirman un poco lo que explicaremos hoy, ¿no? Luego, finalmente, hablar un poco de si efectivamente los métodos o los funcionamientos horizontales o participativos son mejores, pues un poco una serie de consejos o de reglas que conviene tener presente. Y finalmente un par de conclusiones y con eso ya habré hecho la exposición. Esto da para mucho, entonces procuraré hacer un esfuerzo de síntesis y para poder dejar más tiempo para el debate, que yo creo que es un poco lo más interesante en muchas de estas charlas. Bien, dicho esto, empiezo con las tres definiciones que comentaba. ¿Qué entendemos por un funcionamiento horizontal o por horizontalidad? O también, si queréis, otras palabras que vienen a representar lo mismo, lo que se conoce también como democracia directa o también lo que se conoce también como autogestión. Es decir, básicamente todo esto engloba lo mismo. Hay cuatro aspectos fundamentales que hay que tener presentes. El primero es la participación. En un proceso horizontal, un atributo esencial es que las personas que están ahí inmersas tienen el derecho a participar en todos aquellos asuntos que les afectan de una manera directa y en igualdad de condiciones con todos los demás. Entonces, esto lleva necesariamente a utilizar asambleas y reuniones como órganos de decisión. Es decir, como consecuencia de este derecho, esto es lo que hacemos. También emplear comisiones, grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Es importante que en estos procesos participativos se empleen la rotación de las funciones. Es decir, eso es importante. Es decir, si hay funciones que realizar, si hay tareas, pues eso es importante repartirlas y ir haciendo un proceso de rotación que permite que personalmente nos vayamos capacitando. Y otro aspecto importante es que permite eliminar los imprescindibles o las imprescindibles. Es decir, una organización con imprescindibles fácilmente perderá su capacidad participativa, porque todo el trabajo irá concentrado hacia esas personas, ¿no? Otro aspecto que también hay que tener en cuenta en un proceso participativo es no utilizar personas a sueldo, personas liberadas, ¿no? Eso va en detrimento de los procesos participativos. Si hay gente que cobra y gente que no cobra, pues bueno, es fácil pensar que, bueno, el que cobra que lo haga, que para eso está cobrando, ¿no? Y entonces hay como una especie de retirada en esos procesos. Segundo atributo de la horizontalidad es la estructura de relaciones. La estructura de relaciones siempre es una estructura que va de abajo arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones siempre se toman en las bases, se toman abajo. Entonces, esta estructura de relaciones que se utiliza para intercambios de experiencias, de conocimientos y para, fundamentalmente, practicar la solidaridad entre los grupos que participan de estos procesos, eso es lo que también se denomina estructura federal o confederal. Viene a ser algo parecido. Bien, esto implica utilizar órganos de coordinación. Juntas, comités, coordinadoras o como queráis llamarlo. Hay un aspecto crucial aquí, es que las personas que están en estas coordinadoras se les puede llamar o se les llama portavoces o se les llama delegados o representantes, como queráis, tienen varios nombres. Pero lo que es importante es que tienen dos características.
En primer lugar, son revocables en todo momento por las personas que los han elegido, de tal manera que una persona es delegada a una reunión, pues esa persona tiene un mandato que es el que le da la Asamblea. Y si no lo hace bien, será revocada, porque la decisión, quien le ha otorgado el mandato ha sido el colectivo o la agrupación. Por tanto, si lo hacen mal, son revocables en todo momento. No hay que esperar 4 años a tener que cambiarlos. Eso es un aspecto. Y el segundo aspecto es la duración. Es decir, es bueno en aras de procesos rotativos que estas personas que actúan como delegadas y demás vayan cambiando y que no sean siempre las mismas. Por tanto, participación, una estructura de relaciones que permita coordinarse. Un tercer aspecto importante es la financiación. La financiación crea muchos problemas. Bueno, pues en estos grupos horizontales de democracia directa conviene tener presente que la financiación debe ser transparente, es decir, todo el mundo tiene derecho a conocer cuál es el estado de las cuentas. Algo importante es que no hayan subvenciones, porque las subvenciones limitan la independencia de las asociaciones, es decir, nadie muerde la mano de quien le da de comer. Eso es algo que podemos ver. Es interesante un chiste que publicó El Roto en El País hace 2 años cuando apareció el 15M. Entonces en ese chiste se veía un señor de esos que él pinta, un señor de esos del poder, que decía en ese chiste: a los jóvenes del 15M, 2 puntos, decía, lo que tenéis que hacer es fundar un partido, pedir subvenciones y luego ya seréis como los demás. Es decir, sentaba las bases claramente de cómo podemos hacer que un movimiento sano que sale del pueblo, que sale de la base, que sale de la gente, se pueda corromper, ¿no? Yo creo que ahí está muy bien reflejado. Bien. Otro aspecto en la financiación importante, de sentido común, siempre los gastos por debajo de los ingresos. Entonces, porque si no te endeudas, y si te endeudas ya sabes lo que pasa, ¿no? Y la que se lía. Por tanto, eso conviene tenerlo siempre muy presente, no ir más allá de lo que se puede hacer. Y el último aspecto de la horizontalidad, que es importante, yo creo que es el más interesante desde mi punto de vista, es la práctica. Es decir, la democracia directa o la autogestión tiene la gran virtud de que la puedes empezar a practicar ya, aquí y ahora. Es decir, no tienes que esperar a que cambie la sociedad, no tienes que esperar a que una minoría o a que cambie en un futuro, te lleven a un paraíso, sea celestial o sea terrenal. Bueno, si es celestial no te enteras porque te mueres, pero en un paraíso terrenal pues tienes que esperar años a conseguirlo, ¿no? Esto no. Es decir, las personas que deciden organizarse horizontalmente decretan ya el vivir de la forma en que se desea para un futuro. Y entonces esos colectivos, más o menos grandes o más o menos pequeños, pues empiezan a practicar estos aspectos. Empiezan a practicar la participación, la rotación, en fin, todos estos aspectos que hemos ido, las decisiones, todo esto que hemos ido comentando. Por tanto, estos serían los 4 atributos básicos de un proceso horizontal o de una organización que se diga horizontal. Por otro lado, tenemos la verticalidad. ¿Qué entendemos por verticalidad? Bueno, pues básicamente vendría a ser lo opuesto. Es decir, en sistemas verticales hay poca o nula participación de las gentes en las tomas de decisiones, poca o nula renovación de los cargos, es decir, siempre salen las mismas caras. Hay una existencia importante de personas a sueldo que van formando como una especie de capas, de castas allí metidas, que matan muchas iniciativas. La estructura de relaciones entre grupos pues es centralista, es jerárquica, es decir, hay una cúpula, una minoría que toma las decisiones y las envía al resto. Y entonces a partir de ahí las bases o los simpatizantes o los que quieran las pueden o no seguir, ¿no? Hay en cuestiones financieras pues hay una cierta opacidad, tenemos muchos ejemplos. Están altamente subvencionadas o más o menos subvencionadas, con lo cual quedan coartados en su independencia, y muchas de estas agrupaciones están endeudadas, con lo cual ya
Es simplemente asociaciones que han podido nacer con propósitos interesantes y demás, pues acaban en manos de los bancos y, en definitiva, sin capacidad de poder hacer grandes cosas. Tercera definición sería la eficacia. ¿Qué entendemos por eficacia? Si cuando decimos que esa mentira dice que la vertical es más eficaz que la horizontal, bueno, pues por eficacia se entiende la capacidad para conseguir objetivos o resultados. De tal manera que si nos proponemos hacer algo, pues eso lo hacemos y lo conseguimos, ¿no? Eso sería el concepto de eficacia. No hay que confundirlo con la eficiencia. Es decir, porque podemos ser eficaces y poco eficientes. Por eficiencia se entiende la relación que hay entre los objetivos que se consiguen y los recursos que se emplean para lograr esos objetivos. El ejemplo típico de matar moscas a cañonazos, pues eso sería un ejemplo de somos eficaces porque matamos moscas, pero desde luego es poco eficiente si tenemos que emplear cañonazos, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal que es, pues ser eficaz y ser eficiente, ¿no? Con pocos recursos poder conseguir muchos objetivos. Bueno, pues dicho esto, pasamos a ver algunos ejemplos. Ya os he dicho que hay una multitud, pero bueno, intentaré aquí sintetizar lo más posible. Empezamos por ejemplos relacionados con la verticalidad o con la jerarquización. Y aquí dos aspectos, uno un aspecto histórico y otro un aspecto ya más actual. Aspecto histórico, he tomado un modelo que es el modelo típico, no sé si lo conoceréis, creo que sí, pero bueno, lo explico brevemente. Históricamente, cuando se constituye la Primera Internacional, en el siglo XIX, para luchar contra el capitalismo de aquella época, pues en esa internacional se reúnen dos grandes tendencias: los seguidores de Marx y los seguidores de Bakunin, ¿no? Entonces, bueno, los seguidores de Marx defienden un modelo centralizado, un modelo jerarquizado, los seguidores de Bakunin defienden un modelo horizontal, un modelo federal, un modelo participativo. Aquello acaba fatal y se rompe la internacional, ¿no? Entonces se crean partidos socialistas en muchos países europeos y se presentan a elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, una prueba de fuego en la cual se vio claramente el proceso degenerativo de ese modelo, de los partidos socialistas, fue en la Primera Guerra Mundial. Hay que pensar que la Primera Guerra Mundial solamente se pudo llevar a cabo porque los jóvenes de todos esos países que participaron se alistaron en el ejército y se dedicaron a matar. ¿Y quién no frenó eso? Es decir, la responsabilidad de los socialistas en impulsar esa guerra. Cuando era una guerra que se trataba de defender intereses imperiales, de quién conquistaba unos mercados en África y quién no. Y entonces ahí se produjo una matanza de la juventud europea, de una indigna, porque hubiera sido tan simple como boicotear esa guerra, es decir, boicotear el aislamiento y no llevar a los jóvenes al matadero como se llevaron durante esa situación. Si eso fue posible fue porque los partidos socialistas apoyaron los presupuestos para la guerra, es decir, no declararon un boicot, que es lo que tenían que haber hecho. Entonces ahí se vio claramente con quién se alineaban, si se alineaban con el pueblo y con el sufrimiento que eso podía suponer, o se alineaban con el poder. Y entonces la decisión que tomaron pues fue la de alinearse con el poder. Ese es un ejemplo que hay muchos detalles ahí, pero bueno, yo aquí lo enuncio. Segundo ejemplo que quería poner también aquí, el tema de los partidos comunistas, es decir, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa representó en Europa un hito importantísimo porque era aquello de que actualmente se dice, ¿no?, el sí se puede. Bueno, pues allí se vio que sí se podía tumbar una monarquía ancestral, como era la monarquía de los zares, una revolución hecha por el pueblo. Eso es importante tenerlo claro. Los comunistas se apuntaron después, es decir, y hábilmente tomaron el poder. Tenemos ejemplos de eso, de todo ese proceso. Tenemos ejemplos de la represión que
desde allí se organizó, ya no contra los elementos de derecha o contra los burgueses, sino contra los propios trabajadores, los propios participantes de ese proceso revolucionario que allí hubo. Lenin, por ejemplo, cuando instalan la Tercera Internacional, que es la fundan ellos, explican, por ejemplo, un aspecto que eran las 21 condiciones para que los partidos socialistas o comunistas ingresaran en la Tercera Internacional. Entonces, en el punto 12, es curioso porque allí se refleja claramente esto que os estoy comentando. Dice: un partido comunista está solo en condiciones de cumplir con su deber si se organiza de la manera más centralista posible y reina en él la disciplina férrea, casi militar. Es decir, el concepto que tenían de organización era un concepto tremendamente jerárquico, donde una minoría, y a poder ser uno, el gran líder, es el que decide, es el que piensa, y a partir de ahí se emanan consignas para que todos los demás se comporten como ovejas y rebaños y ejecuten esas decisiones. Claro, el resultado de ese proceso pues ya lo conocemos hoy en día, ¿no? De ahí sale Stalin, luego aparece el Mao por otro lado, también con todas las cosas que hicieron. Bueno, y no podemos por menos que mencionar a ese carnicero que se llamó Pol Pot en Camboya, ¿no? Que este iluminado sanguinario pues consiguió asesinar a más de 2 millones de personas, es decir, 1/3 de la población de Camboya. Eran 6 millones, pues se cargó a 2, es decir. Entonces, todos esos procesos llevaron a situaciones realmente dantescas y grotescas. Un paréntesis que quiero decir con respecto a esto. El país del mundo donde más desaparecidos hay hoy en día es Camboya. Evidentemente, con esas matanzas, pues todavía hay muchas personas enterradas en fosas. Adivinar cuál es el segundo país del mundo con más desaparecidos. España. Es el segundo país del mundo con más desaparecidos. Todavía tenemos más de 100.000 personas en las cunetas como si fueran perros. Y eso, bueno, cierro el paréntesis, pero es un aspecto que tampoco conviene olvidar. Bueno, las conclusiones de todo este proceso, que al final ha acabado como ha acabado, porque toda la Unión Soviética, todo aquello ya explotó, bueno, pues es evidentemente un culto al líder, una veneración alucinantes. Se instalaron crueles dictaduras, desilusiones ciudadanas en amplias capas de la población, porque no era eso lo que había que hacer. George Orwell lo expresó muy bien en un libro que era Rebelión en la granja, donde ahí refleja precisamente ese proceso de degeneración, y esos ejemplos históricos están ahí. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, no tenemos cosas tan salvajes como esas que acabo de comentar, pero bueno, sí tenemos organizaciones, instituciones altamente jerarquizadas, y podemos ver qué hacen. Bueno, los partidos políticos, ¿no? Ya sabemos. Si hoy vemos las encuestas, tengo aquí una de estas que publicó El País hace poco, donde habla que en nuestro país el 90% de la población muestra desconfianza, una enorme desconfianza con los partidos políticos, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya lo dice todo, ¿no? Algo parecido ocurre también con los llamados sindicatos mayoritarios, ¿no? Que también allí con sus cúpulas y con sus subvenciones y sus ejércitos deliberados, pues de alguna manera participan de todo lo que sería el poder, y que en definitiva no responden a las necesidades del pueblo. Las necesidades populares, por acción o por omisión, no están solventadas ni por unos ni por otros. ¿Qué decir de las monarquías? Bueno, pues es otro ejemplo, ¿no?, de jerarquización. Bueno, hay una élite de personas que vive del cuento y sin saber por qué. Y tenemos ejemplos, tampoco creo que hay mucho que decir a eso, ¿no? Lo tenemos a la vista, o sea que... ¿Qué decir también, por ejemplo, hoy en día de empresas altamente jerarquizadas? Eso hoy en día ya no funciona, eso ya está demostrado. La figura del gran jefe que emana todas las órdenes y demás, eso cada vez está yendo al pasado. Es decir, hoy en día, luego lo comentaremos también,
Hoy en día las empresas intentan por todos los medios que cada vez haya más participación por parte de sus empleados para ir consiguiendo productos nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué decir de las iglesias? Otro aspecto también de altísimas jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ejemplos nos dicen cómo responden a las necesidades del pueblo, cómo responden a las necesidades ciudadanas, y podemos ir viendo que de alguna forma ellos se plantean pues vivir a costa de los demás, fundamentalmente. Entonces, como conclusiones de este aspecto, como pequeño resumen, pues simplemente podemos, con muchísimos ejemplos, mostrar que la veneración o el culto hacia los líderes acarrean cortesanos a su alrededor que se convierten en privilegiados. De ahí a la corrupción solamente tenemos un paso. Todos los ejemplos que hay hoy en día de corrupción son impresionantes. Otro aspecto que hay que tener muy presente en el tema de las organizaciones verticales o los procesos verticales es las luchas por la conquista del poder. Y eso se da en todos los ámbitos, en el mundo político, en el mundo sindical, religioso, empresarial, en todos los ámbitos. En este sentido, me gustaría citar un libro del profesor Ferran Brix, que se titula El poder y la felicidad, y lo explica muy bien estos procesos de luchas por la conquista del poder. Él dice, por ejemplo, que en los congresos de los partidos políticos, de las organizaciones jerarquizadas y demás, dice que hay dos fases. La fase 1, que es la fase de las flores y las violas, es decir, allí donde todo el mundo está contento y demás, porque es la fase de realización del programa. Es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos, qué es lo que en definitiva proyectaremos después a la ciudadanía para que nos vote y demás, ¿no? Entonces dice que esa fase pues es maravillosa. Él lo dice porque lo ha vivido en primera persona y esa experiencia la refleja muy bien en ese libro. Dice, pero luego viene la fase 2. Dice, la fase 2 es la fase de las cuchilladas, de los navajazos y de los golpes bajos, de las zancadillas. Dice, es la elaboración de las listas. Es decir, cuando hay que elaborar las listas, ahí hay un número 1, un número 2, un número 3 y un número 30. Entonces, claro, estar en el número 1 significa que puedes salir elegido. Y salir elegido significa que durante 4 años vas a tener un sueldo. Y con lo cual con eso vas a estar viviendo. Claro, si te ponen en el número 23, pues eso tienes menos posibilidades. Entonces, claro, si tu intención es poder dedicarte a esto o quieres dedicarte a esto, pues eso genera interiormente estas disputas y estas tensiones, ¿no? Entonces muchas de las trifulcas que se organizan en estos lugares pues son consecuencia precisamente de esto, ¿no? Entonces el problema ya no sería tanto de si por un lado está en esto de las luchas por el poder, ya no sería tanto de si tenemos a la izquierda por un lado, la derecha por otro, los países del norte, los países del sur, el tema de Cataluña y España, o el tema de inmigrantes y autóctonos. Es decir, ya no es un problema tanto en estos aspectos, sino que es más un problema entre los de arriba y los de abajo. Es decir, en todos estos aspectos hay personas que están arriba en los dos campos y personas que están abajo. Y los que están arriba se lo montan para que sus personas que están abajo se enfrenten olvidándose de sus propios intereses. ¿Qué ocurre? Hay que mencionarlo. Todos esos movimientos que yo creo que con bastante buena fe, como las CUP, el movimiento de Arcadio Oliveras y la Teresa Forcadas, el movimiento otro que se llama Alternativas desde Abajo, o el movimiento otro, el ABCD, o el de las mesas cívicas o convocatorias cívicas, es decir, todos estos movimientos que están apareciendo, que tienen, yo creo, aspectos muy interesantes, pero sin embargo han optado por un proceso electoralista. ¿Qué va a pasar con estos movimientos? Están entrando en el Parlamento, ¿qué hacen? ¿Qué consiguen? Bueno, eso lo podemos ir viendo, ¿no? Y si queréis luego en el debate lo podemos comentar si eso vale la pena o no vale la pena. Yo pienso que meterse en esos terrenos pues son terrenos peligrosos, pero bueno, luego si acaso lo podemos analizar más.
Los movimientos o todos estos procesos verticalizados llevan aparejados, o todo un proceso verticalizado lleva aparejado siempre un aparato coercitivo, es decir, en el momento en que unas ideas se tienen que imponer a los demás, tiene que haber una coacción en mayor o menor medida, y entonces pues esa coacción pues tiene que ejercerse, y entonces bueno, ya no se trata de convencer sino de imponer, y entonces a partir de aquí, siempre que se impone, la propia naturaleza humana genera rechazo, genera rebeldía y aparecen conflictos, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto que también hay que tener en cuenta. Entonces, finalmente decir que las organizaciones verticales, con los muchos ejemplos que tenemos, podemos decir que son plenamente ineficaces a la hora de solucionar los problemas de la humanidad y los problemas de la sociedad, ¿no? Alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, ¿qué ocurre con los movimientos o con los horizontales, los movimientos que practican la democracia directa? ¿Qué podemos decir de ellos? Que existen, aunque parezca que no, pero existen. Bueno, aspectos históricos y aspectos actuales, igual que hemos hecho antes. En cuanto a aspectos históricos, pues hay muchos, pero nos podemos centrar en uno, que es históricamente aquí, en el caso de España o en general, o Cataluña en particular, el movimiento libertario, que, bueno, hasta antes de la República era un movimiento masivo aquí en Cataluña, es decir, la principal organización, la organización social más importante que existía en Cataluña era la CNT, un sindicato de inspiración libertaria o de inspiración anarcosindicalista. Y bueno, esta gente, ¿qué hizo? Bueno, pues hizo muchas cosas, ¿no? Positivas, también hizo negativas, como todas, pero los aspectos positivos yo creo que están ahí, se están estudiando hoy en día por muchos investigadores que vienen de muchas universidades, porque como dice Noam Chomsky, es un ejemplo único en el mundo. En ningún otro país se ha dado lo que se dio aquí. Y estos abuelos o bisabuelos nuestros pues fueron capaces de conseguir, por ejemplo, en el año 1919 la jornada laboral de 8 horas en España. El primer país de Europa donde eso se consiguió, con la famosa huelga de la canadiense en el año 19. También hay mucha documentación al respecto. Fueron capaces de crear una red cultural allí donde estaban, es decir, creaban ateneos, creaban escuelas, bibliotecas, revistas, etcétera, etcétera. La preocupación por la cultura era una constante. Y ellos siempre planteaban, y así decían, que estaban sometidos a una doble esclavitud, la esclavitud del salario y la esclavitud de la ignorancia, y que había que luchar tanto contra uno como contra la otra. De ahí que organizaran y crearan todos esos centros culturales que liberaron de la ignorancia a muchísimas personas. También hay mucha documentación al respecto, está ahí para quien quiera mirarlo. Y por último, el tercer gran ejemplo es el de las colectividades. Las colectividades campesinas industriales que en la zona republicana pues estuvieron funcionando mientras pudieron, pero en torno a 2 años, teniendo en cuenta que más de 2 millones o alrededor de 2 millones de personas vivieron en colectividades. Eran colectividades autogestionadas, colectividades donde la asamblea era el órgano que decidía, donde la gente participaba y demás. Existe también abundante documentación al respecto. Basta decir que la Generalitat lanzó un decreto de colectividades frente a una realidad, que era que la industria, el transporte y el campo, pues en su mayoría estaba tomado por los propios trabajadores, ¿no? Y entonces, bueno, no tuvo más remedio que legalizar una situación de hecho, teniendo en cuenta que la economía funcionó, partiendo de la base de que cuando aquí se produce el golpe militar, pues las clases dirigentes, las clases patronales estaban implicadas en el golpe militar. Y cuando aquí en Cataluña se pierden el intento de golpe militar, pues todos ellos huyen y las fábricas se quedan sin directivos y los transportes. Y entonces, bueno,
son los propios trabajadores los que vuelven, los que ponen en marcha y en funcionamiento los transportes, la economía, etcétera, ¿no? Bien, ejemplos históricos los dejamos aquí, ya digo hay muchos más, pero bueno, de momento con esos ya tenemos una idea. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, hay un movimiento muy interesante que está en México, el movimiento zapatista. Allí hay un buen número de comunidades que funcionan de esta manera, en lo que ellos denominan las juntas del buen gobierno. Entonces, en esas localidades, en esas poblaciones, pues son asambleas las que deciden las personas que ocuparán la alcaldía y demás. Y son personas que son revocables en todo momento por las asambleas que los han elegido. Hay procesos rotativos, no pueden estar más de un año, etcétera, etcétera. Y ahí también hay documentación. Quien quiera, en la web puede encontrar mucha documentación al respecto de las experiencias que están realizando ya desde hace bastantes años. En cuanto a movimientos sociales, que practican en mayor o menor medida la horizontalidad, pues tenemos bastantes, ¿no? Tenemos los movimientos feministas, por ejemplo, o los movimientos pacifistas, movimientos ecologistas. Se caracterizan no precisamente por tener grandes cúpulas jerarquizadas que dan órdenes a todo el mundo, sino organizaciones con mayor o menor participación, pero y que consiguen arrancar y derechos irreversibles que todos tenemos en mente, ¿no? Aquí el movimiento pacifista fue capaz de acabar con con el servicio militar obligatorio, un ejército que venía de una dictadura tremenda y bueno, pues tuvieron que transigir, porque los jóvenes no estaban dispuestos a ir, ¿no? El movimiento feminista, todos los logros que han conseguido, pues en fin, son dignos de admirar, ¿no? El movimiento ecologista, 3/4 de lo mismo, ¿no? La concienciación que hoy en día pues sería impensable sin ellos, ¿no? El movimiento 15M, otro movimiento que también optó desde el primer momento por procesos horizontales en su funcionamiento. La PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, es otro movimiento que lo tenemos ahí, que tiene ese funcionamiento, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco de las cooperativas. El movimiento cooperativo es un movimiento muy importante. Y hoy en día, por ejemplo, también he cogido una estadística hace poco, por ejemplo, la tengo por aquí, bueno, no sé dónde la he metido ya. En Cataluña, por ejemplo, en el año 2012 ha habido un incremento en cooperativas del 36% con respecto al año anterior. Se están creando muchas cooperativas, es el único sector que está creando empleo verdadero, no ahora todo eso que te sacan, ahora viene el turismo, parece que sí, que ahora vendrá, no sé qué, bueno. Un 2% de aumento en empleo entre 2012 y 2011. Es decir, es una realidad que está ahí y estas cooperativas de trabajo, pues bueno, funcionan de una manera participativa y en mayor o menor medida, unas y otras con sus defectos y demás, pero están generando empleo, están generando trabajo, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, es digno también de tener en cuenta. Tampoco podemos olvidar la multitud de redes de intercambio que están floreciendo por muchos pueblos y barrios, o redes de alimentos, las ecoaldeas, los bancos del tiempo, etcétera. Hay una multitud de grupos y de colectivos que, bueno, funcionan de esa manera participativa y que consiguen muchas cosas de las que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad que los colectivos que optan por procesos horizontales consiguen muchas cosas y eso no lo podemos negar porque están ahí, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones podríamos decir que estos procesos horizontales son procesos mucho más justos porque permiten practicar la igualdad entre todas las personas que participan, permiten practicar la solidaridad entre todos ellos, genera motivación, eso es un aspecto importante, es decir, en un proceso participativo podrás estar motivado porque tu opinión se tendrá en cuenta. Entonces, bueno, estos aspectos generan ilusión, generan, en fin, empatía y hacer que un grupo de personas trabaje para conseguir un mismo fin, ¿no?
También podemos concluir que los procesos horizontales son posibles porque se han hecho y existen en la realidad. Y también podemos decir hoy en día que esta manera de funcionar es necesaria absolutamente porque vamos hacia un colapso. No lo digo yo, eso ya lo dicen muchas personas que yo creo que en estos días aquí ya os lo habrán explicado, pero bueno, estamos ante una crisis energética, medioambiental, económica y política que nadie puede discutirla, ¿no? Está ahí. Entonces, bueno, pretender que los que han creado todo este follón van a solucionarlo, pues eso me parece que hay que construir nuevos modelos, nuevos paradigmas, nuevas formas de funcionar, porque es que si no estos, repito, nos llevan a un precipicio. Así es que, de alguna manera, tenemos que reaccionar como ciudadanos. Bien, tercer aspecto a considerar, ¿qué nos dice la ciencia hoy en día con respecto a todo esto? Porque hasta ahora estamos basando en cosas que funcionan. Bueno, la ciencia nos dice cosas muy interesantes. En primer lugar, el método científico. El método científico se caracteriza por ser un método no dogmático, evidentemente no jerárquico. No existe una cúpula de científicos que decretan y deciden cuáles son las leyes naturales. Es decir, las leyes de la naturaleza son el resultado de un proceso cooperativo de cientos de miles de investigadores y de científicos que van aportando sus conocimientos para la elaboración de esas leyes. Así pues, el método científico es todo lo contrario de un método jerárquico. Este método científico tiene dos aspectos fundamentales, que es, en primer lugar, lo que se denomina la refutabilidad. ¿Qué significa eso? Que la mejor ley científica del mundo puede quedarse en nada si un investigador con un experimento prueba que eso no funciona. Toda esa teoría se derrumba. Por lo tanto, solamente se mantienen las teorías científicas porque en su uso cotidiano funcionan. En el momento en que una teoría científica hay un hecho, un experimento que prueba que eso no es por ahí, automáticamente hay que revisarla y cambiarla. Por tanto, todas las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, son leyes que se van construyendo en procesos cooperativos, de muchísima gente en muchos sitios que van aportando sus conocimientos y a partir de ahí se van elaborando teorías que son modificables si aparecen nuevos elementos que las hacen revisar. Por tanto, ese es un ejemplo de funcionamiento contundente. ¿Qué más tenemos? Avances científicos hoy en día en los campos de la biología, de la neurología, de la psicología. He seleccionado aquí unos cuantos, que si queréis podéis tomar nota, vale la pena porque los trabajos de esta gente son interesantes. Uno se llama Steven Pinker, que lleva ya muchos años trabajando con respecto a esto y bueno, ha llegado a una conclusión muy clara, y es que la violencia, los elementos que generan conflictividad y demás, en amplias capas de las poblaciones van a la baja. Y eso analizando desde siglos pasados, presentes, multitud de sociedades y demás. Es decir, se prefiere cooperar, se prefiere dialogar, se prefiere compartir a competir o a pelearse. Y esto es una tendencia, en los trabajos de este hombre y otros van en esa línea. Otro personaje, otro científico, Michael Norton, también, este es un psicólogo, bueno, en sus trabajos lleva a la conclusión de que el mejor método para ser felices hoy en día es compartir y cooperar con los demás. Y entonces, este hombre ha hecho muchos experimentos y demás, ha descrito un experimento que ha sido realizado con diferentes personas, con diferentes categorías sociales, diferentes países, etcétera, y en todo se ha llegado a la misma conclusión. Y el experimento fundamentalmente es muy sencillo y es el siguiente. Lo explico aquí porque creo que vale la pena conocer. El experimento consistía en seleccionar dos grupos de personas, el grupo A, grupo B. Entonces, las personas del grupo A se les daba una cantidad de dinero
a las personas del grupo B la misma cantidad de dinero, pero las personas del grupo A lo que tenían que hacer era ese dinero que se les daba por la mañana, gastárselo en cosas para ellos. De tal manera que cuando se las hubieran gastado al cabo del día, volvían al laboratorio y allí contarían su experiencia. Entonces, no sé, les daba a cada uno 200 o 300 euros y tenían ese dinero para gastárselo en ellos. Comprarse ropa, comprarse un libro, lo que les diera la gana. Grupo B, la misma cantidad de dinero, pero la diferencia, ¿cuál era? Pues que en vez de gastárselo en ellos, gastarlo en los demás. Y entonces esa cantidad de dinero tenían que gastarla en objetos o lo que quisieran, pero para otras personas que ellos conocieran. Y entonces al final del día volver y explicar sus experiencias. Bueno, desde un punto de vista de quién de esos dos grupos podía encontrarse mejor o ser más feliz. Bueno, pues los del grupo A, los resultados eran decir que bueno, su grado de felicidad venía a ser prácticamente el mismo que el que tenían por la mañana. Sin embargo, los del grupo B, todo lo contrario, es decir, su grado de felicidad se había disparado por todo lo que habían hecho durante el día, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de entre muchos que se han ido haciendo de que el hecho de compartir, el hecho de cooperar, nos ayuda a sentirnos mejor. Y esto, bueno, lo prueban experimentos científicos hechos en diversos lugares. Otro científico también bastante conocido, el Daniel Goleman. Daniel Goleman, que es digamos, a través de él se dio a conocer lo que se conoce hoy en día con el nombre de la inteligencia emocional, donde básicamente nos viene a decir que tenemos que ser capaces de que nuestra inteligencia gestionar emociones positivas. Y cuando hablamos de emociones positivas, pues estamos hablando de amistad, de cooperación, de amabilidad, en fin, de buen rollo con la gente. Eso es gestionar emociones positivas, porque eso es en definitiva lo que nos va a hacer más felices. El profesor Jorge Luis Tizón ha escrito, es psiquiatra, bastante conocido en los ámbitos académicos, ha escrito un libro muy contundente también. Ha escrito bastantes, pero uno que se titula El poder del miedo. Y entonces, el miedo hace estragos, arrasa. No hay que olvidar que el miedo es la causa de la desconfianza hacia los demás y es la causa de la acumulación. Es decir, si hay personas que acumulan más de lo que necesitan, que eso es un poco lo que ocurre con las élites que dominan hoy en día el mundo, es por miedo. Es decir, acumular más de lo que vas a gastar, pues eso representa un proceso de miedo que llevas ahí interiorizado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a la tumba no te vas a llevar absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, acumular más de lo que... En fin. Bueno, pues este hombre, con todos sus trabajos y su experiencia, en su libro, básicamente nos viene a decir que el miedo se combate con cooperación y con solidaridad. Y esas son las dos mejores medicinas para combatir el miedo, ¿vale? Es decir, los Prozacs y todo eso pues son elementos accesorios, es lo otro, ¿no? Entonces, bueno. Y, bueno, la joya de la corona, que me lo he dejado para el final. ¿Cuál sería? Internet. Internet. Internet es interesante conocer su origen. El escenario es lo que en Estados Unidos denominaron en su día el smoking hole, el agujero de humo. Es decir, estamos a finales de los 50, principios de los 60, y en Estados Unidos hay un miedo a un ataque nuclear. Y ese miedo o ese ataque nuclear, ¿qué podía significar? Pues que muchas ciudades de Estados Unidos se convirtieran en smoking holes, ¿no? Es decir, en agujeros de los cuales saldría humo, porque quedarían ciudades completamente arrasadas. Entonces, en ese escenario, el Departamento de Defensa mandó a sus servicios de investigación y a sus investigadores que idearan un sistema para enfrentarse eficazmente ante ese escenario de un ataque nuclear múltiple. Y entonces los investigadores
lo plantearon muy claro y dijeron: si va a haber un ataque nuclear múltiple, lo que no puede existir es un centro de mando único, porque si ese centro de mando único le cae una de esas bombas, desaparece y entonces nos quedamos todos sin nada. Tampoco nos sirve que hayan dos, uno y la copia, porque si el ataque nuclear es múltiple, pueden desaparecer los dos. Entonces dijeron: pues solo hay una solución, que no haya un centro, que no haya un mando único, sino que cada nodo de esta red de comunicaciones tendrá que ser autónoma, tendrá que bastarse a sí misma. Entonces, si la red de comunicaciones que estableceremos, cada ciudad podemos tener un nodo o varios nodos, 10 ciudades desaparecen por el ataque nuclear, el resto de la red tiene que ser capaz de seguir funcionando. Entonces, es ahí cómo es el fundamento de la existencia de Internet. Internet funciona así, no hay un centro, no existe un mando único, sino que, y pueden averiarse determinadas zonas de la red, que el resto continuará funcionando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de que modelos jerárquicos en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas, no representan una solución, ¿no? Bien, las tecnologías que se derivan de esta concepción, pues bueno, son las que hacemos uso hoy en día. Pero lo que era fundamental era que esta red no podía tener un centro de control único o un puesto de mando único. Por último, en aspectos de la ciencia, yo creo que también hay otra palabreja de esas que también suena por ahí, supongo que lo habréis oído, se denomina el coaching. Está también bastante de moda. Bueno, coaching empieza eso en el mundo del deporte, pero básicamente allí los psicólogos, ¿a qué conclusión llegan? Pues que solamente convenciendo a las personas que tienen que trabajar en equipo, tienen que estar motivadas para alcanzar objetivos. Entonces se trata de alguna forma de que esos participantes en esos equipos se sientan muy participativos en el equipo y que se sientan altamente motivados. Y entonces eso ha dado resultados, bueno, que están explicados. Hay entrenadores que aplican mucho el coaching famoso, precisamente para motivar a todo el colectivo y que trabaje junto de manera participativa y cooperadora, y no que entre ellos se vayan dando zancadillas, ¿no? Bueno, pues eso se ha llevado también al mundo empresarial hoy en día, estas técnicas, ¿no? Y entonces hoy en día en el mundo empresarial pues también tenemos bastante documentación al respecto y ya podemos saber que lo que se busca, por ejemplo, hay un economista que ha estudiado bastante este tema, Frank Ortov, que es su nombre, que nos dice que las organizaciones en las que el poder está distribuido, que no está centralizado, son más apropiadas para la era de la información, donde los subordinados, los trabajadores, puedan sentirse altamente motivados. Y de hecho las grandes industrias pioneras hoy en día, las grandes multinacionales, sobre todo que vienen de Estados Unidos, diseñan entornos para que sus trabajadores se encuentren muy a gusto y muy cómodos. Y hoy saben que las mejores ideas, las ideas más luminosas y más brillantes, surgen en las zonas de distensión de esas empresas, en los descansos, en diálogos informales, pero siempre hablando de igual a igual, es decir, en situaciones en las cuales los niveles de jerarquía y demás quedan altamente diluidos, ¿no? Y entonces todas esas técnicas las están incorporando en estos sitios, ¿no? Por lo tanto, en fin, no nos queda más remedio que concluir que, evidentemente, las prácticas en organizaciones que optan por un modelo horizontal van a ser mucho más eficaces, van a conseguir mejores objetivos, pero siempre y cuando, y eso aquí hay que decir poner el condicional, siempre y cuando sepamos practicar democracia directa. ¿Por qué digo esto? Porque no nos enseñan
a practicar democracia directa. Nacemos en un entorno, en un mundo muy jerarquizado. Y conocemos jerarquías en las familias, conocemos jerarquías en los trabajos, conocemos jerarquías en la sociedad. Entonces, cuando vamos a participar en este tipo de organizaciones, o de colectivos o de asociaciones, cada uno de nosotros lleva una mochila personal. Y todo eso genera dificultades a la hora de que esos procesos horizontales puedan salir adelante. Estas dificultades, los que llevamos tiempo participando en movimientos así, pues los hemos visto, y los que hayáis estado, pues supongo que lo habréis visto, pero supongo que habréis visto reuniones muy largas, que no se acaban nunca, supongo que habréis visto reuniones pesadas, donde no se avanza, reuniones poco participativas, donde hablan pocos, reuniones ineficaces, donde no se sabe qué acuerdos se toman, reuniones donde reina la confusión, no se sabe bien de qué se está hablando, intervenciones negativas, de que lo has hecho mal, que no sé qué, en fin, o intervenciones pesimistas, no es posible hacer nada, todo está fatal, en fin. Reuniones donde se generan conflictos, enfrentamientos, ¿no? Insultos, gritos, etc. Reuniones donde se prestan a manipulaciones y demás. Es decir, y todas estas dificultades pueden invalidar un proceso horizontal. Es decir, colectivos que empiezan con esto pueden acabar disolviéndose, porque aparecen estos problemas y entonces eso provoca cansancio, hace que la gente se queme y que la gente se marche. Y ese colectivo, ese movimiento se hunde. Esto es una causa de eliminación de movimientos, no es la única, es una, fundamental. Afortunadamente hay técnicas, hay soluciones para afrontar estos problemas que os he comentado. No es el objetivo de ahora detallarlas. Si queréis luego en el debate podemos hablar de algunas. Pero simplemente decir que existen técnicas que nos permiten mejorar las asambleas, donde las intervenciones, las decisiones puedan ir fluyendo mejor. Existen técnicas que nos permiten pues, aprender a moderar reuniones, moderar asambleas, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una casuística en este sentido que es interesante ir conociendo para poder desarrollar estas prácticas, ¿no? Por tanto, tenemos técnicas por un lado, hay conocimientos, y por otro lado lo importante es practicar, y no desesperar. Hay que tener paciencia, estos son procesos lentos que requieren su tiempo. Bien, y para acabar, dos conclusiones generales. La primera es que si queremos un cambio hacia una sociedad más justa y más humana, esto requiere la toma de conciencia para defender y practicar bajo cualquier circunstancia la horizontalidad. La horizontalidad no debemos abandonarla nunca, porque en el momento que abandonemos o que un colectivo abandone la horizontalidad, entrará en un proceso de degeneración y aquello estallará de una forma o de otra. Y muchas veces eso ocurre. Hemos visto ejemplos de procesos revolucionarios que han acabado fatal, y precisamente porque se han abandonado todos estos principios de funcionamiento. Tenemos ejemplos, y aquí os he apuntado una serie de revoluciones donde eso se ha dado. Yo simplemente las cito, luego si queréis podemos comentar alguna. Una primera revolución fue la revolución protestante en el siglo XVI. La revolución protestante no era entre una teoría religiosa contra otra teoría religiosa, había un trasfondo socioeconómico muy fuerte ahí detrás, es decir, explotación de campesinos y demás. Entonces, bueno, un movimiento muy horizontal que se desarrolló en la revolución protestante en los países centrales, que buscaban precisamente un sistema religioso mucho más igualitario, sin tantas diferencias de pobres y ricos, pues bueno, acabó aquello en una matanza de campesinos impresionante, sobre todo en Alemania, siglo XVI.
La Revolución Inglesa del siglo XVII, allí apareció un movimiento muy potente que se llamaban los niveladores, los levelers. Los niveladores lo que buscaban era precisamente nivelar en la desigualdad social de pobres y ricos y hacer que todos aquellos desaparecieran esas diferencias. Tenemos también la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Es decir, en estos procesos que empiezan, son movimientos populares que acaban degenerando. Es lo que el pensador libertario Kropotkin describió como la lucha triangular. La lucha triangular consiste en que tenemos por un lado una minoría que gobierna, que manda, explota y oprime a un pueblo, y entonces en ese pueblo se genera un rechazo y una sublevación. Pues bien, dentro de ese pueblo que se subleva hay como dos grandes corrientes. Una corriente que lo que busca es acabar con la desigualdad y una segunda corriente que lo que busca no es acabar con la desigualdad, sino sustituir a los que están mandando para mandar ellos, pero manteniendo el sistema jerarquizado, ¿no? Entonces, este concepto de lucha triangular explica muchos procesos revolucionarios o movimientos que han acabado muy mal. Es decir, se empieza de una manera y se acaba justamente de manera contraria a lo que se quería hacer. Segunda y última conclusión es que si queremos realmente una nueva sociedad, pues esta debería de tener una serie de principios genéricos que no debemos olvidar. Si queremos cambiar de modelo, porque este está haciendo aguas, y es que esta sociedad debe ser profundamente ecologista, es decir, tiene que contemplar los límites que el medio ambiente está imponiendo, por tanto hay que ir hacia situaciones de crecimiento, tiene que ser feminista, es decir, de una vez la igualdad entre hombres y mujeres ya que sea un hecho, evidentemente tiene que ser pacifista, es decir, los conflictos se deben resolver mediante diálogo y la razón, debe ser libertaria en el sentido de practicar la democracia directa y la horizontalidad, y finalmente debe ser internacionalista, ¿no? Donde los diferentes pueblos, las diferentes personas, diferentes razas puedan estar unidas. Y ya está, ya no os doy más la paliza. Bueno, ara comencem el debat i abans us volia ensenyar el llibre que ha comentat el Fernando sobre poder i felicitat, sobre les relacions entre el poder i la felicitat, que el tenim aquí a la venda per 10 euros i que realment és molt interessant i jo recomano, si us interessa, pues, podeu adquirir. Si algú vol demanar la paraula, jo volia fer una pregunta mentrestant, i és, no sé si has parlat d'un dels aspectes de l'horizontalitat, és que les reunions i les decisions de la direcció o de les juntes directives o dels col·lectius són sempre obertes. I en canvi, en les organitzacions verticals, les reunions dels comitès i de les juntes són tancades i no se sap el que decideixen, i els pactes que acorden amb el poder, amb l'Estat, amb l'enemic, si tu vols, però queden sempre en secret. I això és una de les característiques, a mi em sembla important, que les reunions sempre han de ser obertes, a no ser que es decideixi alguna acció sorpresa concreta que necessiti una certa confidencialitat. No sé si... Sí. En un proceso, decíamos, la horizontalidad, uno de sus atributos es la participación. Entonces, la participación de todas aquellas personas que están motivadas por un determinado tema tienen un derecho. Evidentemente, en un proceso participativo, y si ese proceso ha de ser opaco, pues entonces hay como una especie de contradicción. Yo creo que el proceso participativo ya lleva implícito la transparencia en la toma de decisiones. Hay un ejemplo claro, antes no lo he comentado, pero un elemento fundamental en los procesos participativos son las actas. Es decir, la toma de actas es la toma de acuerdos.
Y esos acuerdos que se toman en esas reuniones y en esas asambleas, pues, en fin, se cuelgan en la red, están a disposición de las personas que participan. Con el doble motivo de quien no ha podido asistir se puede enterar de cómo ha ido la reunión, y además sirve como referencia de que hemos tomado unos acuerdos y que hay que llevarlos a efecto, ¿no? Que para eso se han tomado. Eso entraría dentro de lo que sería la eficacia de las reuniones. Si tomamos acuerdos y luego no los llevamos a efecto, pues eso, digamos que seríamos muy poco eficaces. Pero sí es cierto que el aspecto ese de apertura y de transparencia entiendo que va implícito, pero está bien recalcarlo. Sí, muchas gracias por tu exposición, ha sido, desde mi punto de vista, fantástica. Precisamente quería nombrar a Kropotkin porque él ya habló de la ayuda mutua como motivo de felicidad y que las especies que no había ayuda mutua habían desaparecido y tal y cual, ¿no? Por otra parte, totalmente de acuerdo, la verticalidad es un fiasco. Yo he estado y estoy en una organización de una horizontalidad radical y oyéndote a ti, pues me he retrotraído en el tiempo de las asambleas con una efervescencia bestial y con una participación tremenda, y en este tiempo cuando hay una falta de participación que es generalizada en la sociedad, ¿no? Y yo he desarrollado la teoría del comodismo, ¿no? El comodismo nos ha llevado donde estamos. Llavors, per sortir d'aquí, primer hauríem de tenir les cadires de casa dures, tirar els sofàs al foc i no tenir res a casa per poder, no? En fi, no sé com ho veieu. Sí, sí. Sí, bueno, efectivament la qüestió de la comoditat és un fre a tot un procés participatiu, perquè si estàs tombat amb el sofà veient la tele, doncs bueno, mira, estàs allà més relaxat i més tranquil, no? Un procés participatiu requereix pues, una activitat, vulguis que no, i llavors per això si estàs cansat o el que sigui, o per això pues, no anima, no? Això és evident. I està bé que ho comentis, no? De fet, el tema aquest de com podem combatre la comoditat, bueno, d'alguna manera cada cop hi ha menys comoditats, no? És a dir, perquè amb tot el que estan fent ara, no? De que s'estan retallant per tot arreu i estan empobrint a les poblacions, bueno, això anirà a la baixa. Això, sí, en certa manera sí, perquè és clar, si d'alguna forma t'estan traient la teva tranquil·litat, que és poder menjar, poder tenir un habitatge i tot això, i si això t'ho estan traient, doncs, bueno, què fas, no? Alguna cosa has de fer. D'alguna manera, jo penso que això no és l'element fonamental. Jo penso que aquí hi ha un tema important per part dels que estem participant en els moviments horitzontals i demés. Jo també estic, no? I bueno, jo penso que aquí tenim una tasca de pedagogia important. O sigui, jo penso que hem d'intentar ser molt pedagògics a l'hora de fer propostes i a l'hora de desenvolupar aquests processos. Jo abans deia, existeixen tècniques, però és molt important, per exemple, posem un exemple, si tu participes i tens una reunió i penses, bueno, demà o aquesta tarda tinc una reunió, interiorment penses, hòstia, quin pal, llavors diguem-ne que alguna cosa ja no està funcionant bé, no? És a dir, és un indicador saber si ho estem fent bé o no, si quan penses en la reunió, hòstia, et posa un somriure, no? I dius, home, està bé, perquè aniré a veure els companys, les companyes, i no sé, et sents content, no?, de poder anar. Bueno, això ens pot a vegades indicar si realment estem fent bé les coses o no. Jo soc més partidari de fer més l'autocrítica que no pas l'autocrítica cap als altres, que sí és cert, hi ha molta comoditat, com dius tu, no? Però jo m'estimo més de trencar-nos les banyes nosaltres per ser més pedagògics i poder ser capaç d'atraure a més persones que participin.
Capacitat seductora. Sí, sí, exacte. Sí, més empatia o digue-li com vulguis, no? Però estaria més una mica... I a vegades va bé, el que passa que són esforços, és cert, però bueno, és el que tenim. Bueno, yo poniéndonos un poco optimistas, ¿no? Y planteando este sistema horizontal para toda la sociedad, no solo en movimientos que busquen una reivindicación concreta, sino para organizarnos de esta forma, supongo que pasaría por la eliminación del Estado como lo conocemos ahora, porque a nivel, bueno, estos territorios tan grandes que son los países y las ciudades con tantísima gente, creo que no sería imposible organizarnos de forma horizontal, ¿no? Pregunto. Sí, a ver, este tema del Estado, sí, el Estado. Bueno, el Estado hoy en día cumple una función muy clara, que es el defender los privilegios de los poderosos, y eso es una realidad, aunque podemos distinguir estados más opresores y estados menos opresores. Eso lo podemos hacer y es cierto, hay estados que no machacan tanto a la gente y demás. Pero yo eso no lo veo como un problema, o sea, a ver, si me explico. Yo pienso que el Estado puede ir desapareciendo de una manera natural. Y cuando digo de manera natural me refiero a que los movimientos horizontales deberían ir planteándose ya la construcción de la nueva sociedad. Es decir, empezar, como decía antes, la horizontalidad nos permite la práctica. Entonces, ¿la práctica qué significa? Bueno, pues que llevamos esto a un mundo alternativo. Participamos de cooperativas, participamos en redes de intercambio, participamos en bancos del tiempo, participamos en toda una serie de grupos o de asociaciones que ya están construyendo la nueva sociedad. Mutuas asistenciales, es decir, crear procesos, cooperativas de vivienda, etcétera. Es decir, de tal manera que cada vez, mediante la práctica del ejemplo, seamos más y seamos capaces de demostrar a los demás que es posible vivir de otra forma. Entonces, en la medida en que eso se vaya extendiendo, puede ser que llegue un momento que digamos, bueno, a nivel municipal, si la mayoría de la población de un municipio vive ya de esta forma, se puede plantear, por ejemplo, pues ir a unas elecciones y copar el ayuntamiento, por ejemplo, a efectos legales. Pero una vez que ya tienes ese funcionamiento ya en marcha, ¿no? Es decir, si existe el Estado es porque los impuestos que pagamos se los lleva el Estado. Pues imagínate que somos muchos y decimos, pues estos impuestos ya no se los voy a dar al Estado, se los voy a dar a mi red o se los voy a dar a mi asociación. Y con eso vamos a ir viviendo. Es decir, si eso se produce un movimiento de desobediencia civil masivo, pues a ver qué hace el Estado sin dinero, no hará nada. Es decir, yo pienso que es un proceso de mayor o menor lentitud o de mayor o menor rapidez, pero yo creo que el camino que debemos coger debe ir por esa línea, por una línea de práctica constante, vivir de manera alternativa la medida que podamos, ¿no? Lo veo más por ahí. Y el Estado pues ya caerá, ya caerá. Yo quiero manifestar mi desacuerdo en la afirmación que he visto por partida doble, primero por el conferenciante, mi amigo Fernando. Quiero manifestar mi desacuerdo por una afirmación que se ha hecho por partida doble, primero por el conferenciante, Fernando, y después por el compañero de allá detrás, de que las organizaciones jerárquicas no funcionan. Yo creo que hay que hacer una corrección científica de esta afirmación. Por ejemplo, Casposo, la Iglesia Católica, que lleva 2 años de jerarquía rotunda y aplastante, y ahí está. 2000 años, 2000, ¿no? No, 2000, 2 milenios, 2 milenios. Pero bueno, bromas aparte, bueno, no es ninguna broma, cuidado, las organizaciones jerárquicas están ahí y marcando el ritmo y haciéndonos ir al son que les da la gana. Las multinacionales, los grandes estados, los ejércitos, las grandes fundaciones, y si nos metemos en la conspiranoia, los grandes poderes ocultos de los que yo no conozco demasiado, pero ahí están. No veamos, ¿no? O sea, yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. No vamos a sumir truitas pensando de que nuestra finalidad está en abolir toda la jerarquía y vamos a ser felices en una
sociedad totalmente horizontal. Cuidado, esto es sumiartruitas, creo que hay que afinar un poco más. Pero lo que sí quería decir seriamente es que al compañero Fernando ya hace un año que yo al menos le he pedido que plasme por escrito esta conferencia tan útil para los que nos estamos dejando un poco los cuernos en estos experimentos horizontales. Sería una herramienta muy útil que sus conocimientos los estructurara y los escribiera en uno de los libritos de la colección de ATAC, y se lo vuelvo a pedir públicamente a ver si se anima y se quita esa gandulería de la que estábamos hablando. Es una cuestión de tiempo eso, ¿eh? Lo tengo en la lista. Pero bueno, sí, llegará. No os preocupéis que ya llegará. Con respecto a lo que decías, que es evidente que la jerarquía tiene una eficacia, y en eso yo te doy la razón. Es eficaz en la defensa de una minoría y en la defensa de los ricos. Es decir, las estructuras jerárquicas van muy bien para mantener una sociedad dividida en pobres y ricos. Es decir, eso está claro. Pero no es un modelo para resolver los problemas de la humanidad, de la gente, de las personas. Es decir, yo creo que un poco la charla de hoy iba en esa línea. Es decir, sí que es sumiatruitas pensar que organizaciones jerarquizadas solucionarán los problemas de todas las personas. Eso sí que es sumiatruitas, porque eso ya tenemos ejemplos contundentes que nos dicen que eso no va a ser así. Y entonces, si queremos realmente solucionar los problemas de la humanidad, tenemos que hacerlo nosotros, practicando procesos horizontales. Esa es la única manera, porque es que si no, llegaremos a volver a tener situaciones de los que de arriba y los de abajo. Es decir, pero sí que es cierto que los ejércitos, las iglesias y demás son eficaces para el mantenimiento de minorías. Eso está claro. Yo quería hacer una pequeña observación sobre la cuestión de los vínculos que unen a las personas. O sea, yo creo que si las organizaciones horizontales funcionan es porque tendrían que tener en cuenta también los potentes vínculos de fraternidad de las personas. Y eso es un aspecto que no has hablado, pero que, bueno, supongo que estás de acuerdo conmigo. Luego te quería hablar del coaching, que está muy bien lo del coaching, pero es un poco, a mí me parece que es un poco una tomadura de pelo, porque en las empresas donde se practica el coaching, en realidad son una ilusión de horizontalidad. O sea, en realidad son empresas que tienen un jefe y que es el que al final va a decidir y va a cortar el bacalao. Y además son empresas que muchas veces igual están fastidiando yo que sé, a la ecología, al personal o lo que sea. Entonces, lo del coaching, ¿qué vos que digui? Y luego lo del Daniel Goleman también, quería hacer una pequeña crítica sobre el tema de la inteligencia emocional, porque hay una crítica que hace Casilda Rodríguez que me parece muy pertinente, porque ella dice que esto de las emociones, que está tan de moda, y de la inteligencia emocional, lo de las emociones es desconectar las emociones de el cuerpo, de los sentimientos, de la cosa, de las entrañas, de las tripas, ¿entiendes? Es una manera de desconectarnos. Entonces, ahí no va a funcionar tampoco mucho, ¿entiendes? No sé si me he explicado bien, pero no sé si se entiende bien, pero bueno, es una crítica que hace ella y que me parece pertinente también. Bueno, muy brevemente, lo que has dicho al principio, la cuestión de la fraternidad es evidente. Quizás no por falta de tiempo, más que por otra cosa, pero cuando hablamos de la horizontalidad, un pilar fundamental es la estructura de relaciones, que tiene que ser que tiene que ir de abajo arriba. Esa estructura de relaciones sí tiene dos finalidades: el intercambio y la solidaridad. Esa es la clave. Es decir, porque sin esa fraternidad, sin esa solidaridad, no cambiaremos las cosas. Es decir, eso es evidente. En cuanto al tema del coaching, bueno, la cuestión es que es cierto lo que comentas, ¿no? De que es un poco como en estas empresas hay sus jefes y tal. Pero lo que sí es cierto es que han desterrado ya lo que es el ordeno y mando. Es decir, lo que se busca es que los trabajadores o los empleados que están ahí
estén a gusto y se sientan, que de alguna manera estén motivados para poder dar el máximo, ¿no? Y una idea de esas puede ser feliz, que se le ha ocurrido a un empleado y no se le ha ocurrido al jefe, ¿no? Y entonces esa idea se coge para vender más, por ejemplo. Y las empresas aprovechan de esas ideas para ganar más dinero. Por eso digo que, o sea, el coaching no llega nunca al extremo de decir libérate de tus jefes. Exacto. ¿No? Sí.